Bienvenidos a Talentópolis, un espacio donde potenciamos el mundo del trabajo y su futuro. Ladrillo a ladrillo hemos ido construyendo un proyecto que crece a pasos agigantados, descubriendo en la mirada de expertos, experiencias y nuevos conocimientos que sirvan para enfrentar los desafíos venideros de los profesionales del siglo XXI. A contar de este momento, los invitamos a que nos acompañen en este verdadero recorrido de tips, consejos, enseñanzas, estrategias y diseños disruptivos, en un resumen con los principales momentos de los primeros 6 capítulos de nuestra segunda temporada. Prepárense y pónganse cómodos, porque en los siguientes minutos podrán ver y escuchar conversaciones con sentido, vinculadas al fascinante mundo del trabajo. Y nuestro primer invitado de nuestra segunda temporada fue Aldo Ilardi, fundador de Aurea Global. Con él conversamos sobre la cultura de la sostenibilidad en las empresas y su necesaria vinculación con la tecnología. Pero básicamente tú nos estás mostrando también con mucha claridad que hay al menos 2 enfoques. Que por un lado lo sostenible, que entiendo que es como lo que más se ha usado, lo que más se ha aceptado universal o globalmente, que implica considerar tanto los elementos del medio ambiente, pero también de la sociedad, cómo impacta a los distintos stakeholders o miembros de una comunidad, los trabajadores también, para llevar adelante un negocio. Y lo otro está más centrado en lo verde, en el planeta, en como lo ambiental green. Que ahí diría que se mezclan las cosas. Ya. Porque lo que hay hoy día están los criterios de sostenibilidad, los famosos ESG o ASG, ¿ya? Que son criterios ambientales, sociales y de gobernanza. Entonces, desde ahí ya empezamos a hablar, como dices tú, las comunidades, los stakeholders, la sociedad en general, ¿ya? Y el medio ambiente, por supuesto. Entonces, no es solo el medio ambiente, y es con las personas, con la gente que trabaja en tu empresa, en la comunidad que está inserto. Y ahí yo diría que, y eso por eso es mi opinión personal y de donde nosotros lo conversamos, que no hace más sentido hablar de que seamos sostenibles en el tiempo, donde esto tiene que estar integrado y tiene que estar arriba de la mesa en la toma de decisiones, ¿ya? Más que ser sustentable, que sea ecológicamente, por ejemplo, renovable. Entonces, pero eso es una opinión personal. Te vas a encontrar con gente que te va a decir que es al revés. Desde donde nosotros lo tomamos, donde nosotros estamos trabajando, es que sea sostenible. No hace más sentido que las cosas se sostengan en el tiempo. Las empresas B son empresas que se evaluaron con una evaluación integral y verificaron que su propósito tiene un propósito claro, viven para su propósito, y que además tienen en cuenta y trabajan por temas medioambientales y sociales, ¿ya? Entonces es una certificación, ¿ya? Se requiere que alguien demuestre y diga, mira, cumple, no correcto. Cumple, y certificar, decir, sí, y te ponga un sello, un timbre, algo que diga, estás cumpliendo, está en tu propósito, correcto. Estás haciendo estos... Lo que se mide son 5 aspectos. Se mide la gobernanza, los trabajadores, medio ambiente, comunidades y clientes. Perfecto. ¿Ya? Entonces, cuando tú preguntas cómo partir, bueno, esto es una encuesta que está abierta al mundo, es gratuita, ¿ya? Yo puedo llenar esto y saber en qué estoy, qué es lo que tengo, qué es lo que no tengo, qué es lo que debería tener o mejorar para poder tenerse una empresa más sostenible, ¿ya? Y no solamente en 3 criterios, como lo que conversábamos antes, sino que en 5 criterios, ¿ya? Que toman en cuenta los clientes y los trabajadores. Por lo tanto, hoy día más de 200.000 empresas en el mundo se miden con esto. Tienes un dashboard que te dice cómo está en relación a tu rubro, al número, a la cantidad de empleos que tienes, o sea, el tamaño de tu empresa. Entonces, en distintos aspectos que estábamos conversando recién. Entonces, uno puede, y para partir hay que medirse, para saber en qué estoy. Esto no es buena voluntad solamente, no es solamente... de intenciones. Claro, y mucha gente, y está bien partir por ahorrar energía, por reciclar, fantástico. Pero esto va más allá. ¿Por qué vemos esta cultura que realmente le importa la sostenibilidad con todo lo que tú nos has enseñado hoy día? Dices tú, cuando yo me paro al defenderme, es porque yo entiendo que hay miedo. Sí. Yo entiendo que hay miedo a lo que está pasando. Por supuesto. Entonces, y para los del siglo pasado, esto es tremendo. O
O sea, antes el mundo nos cambiaba cada 20 o 30 años, si es que. Claro. Y hoy día cambia cada 2 años. Y menos, algunos dicen, menos. amanecemos todos los días desactualizados. Bueno, entonces, este gran dicho que lo único que cambia es como el cambio, ¿ya? Lo único constante, lo constante del cambio, hoy día es brutal, ¿ya? Entonces, adaptarnos a eso, obviamente genera miedo, genera temores, porque no tengo las competencias, por no sé cómo hacerlo, porque lo que sabía hoy día no sirve para mañana, lo que sabía ayer tampoco sirviendo lo que está hoy día. Entonces, me veo en un mundo donde todo me lo cambiaron y eso genera miedo. Entonces, en vez de acoger estas nuevas generaciones y acogerlas en el sentido de todo lo nuevo que están trayendo, que pueden ser tremendas soluciones a lo que estoy viviendo, como se está parado desde el miedo, genera esto que me defiendo y genera negación, genera resistencia y genera bloqueo. Entonces, y yo entiendo que es difícil. Entonces, llegamos a un tema emocional al final del día, que ni siquiera es racional. Yo puedo pararme frente a un directorio y darle todas las razones del mundo. Y si están parados del miedo, me van a ver como un enemigo igual. Y no como alguien que viene a aportar y viene a entregar. Entonces, llegamos a una cuestión tan humana como es la emocionalidad. Que he visto que se ha hablado muchas veces. Sí. Entonces, ¿cómo nos paramos de la confianza y no desde el miedo? Que ese sería el gran cambio, el gran shift que necesitamos, el gran como abismo que tenemos que cruzar. Hemos vivido siempre desde el miedo, a no tenerlo todo, a perderlo todo que tenemos, a que no se cumpla lo que está. Hoy día necesitamos vivir de la confianza para poder colaborar, para poder llegar a soluciones comunes. Hoy día cada uno solo no lo puede hacer. Si no nos marcamos todo en esto, no lo vamos a solucionar. Y vamos a seguir viviendo catástrofe tras catástrofe y este mundo va a seguir el planeta va a seguir como planeta igual, con más o menos especies, ¿ya? Con más o menos polución, con más o menos cosas. Los que van a sufrir las consecuencias somos nosotros, los seres humanos. Entonces hoy día, si no nos paramos de la confianza, que yo puedo sentarme contigo, mirarte a los ojos, conectarnos y hacer algo juntos de verdad, y que no estás aprovechándote de mí y que yo no me estoy aprovechando de ti, como ha sido hasta ahora, ¿ya? Cómo las empresas han aprovechado de los clientes, del medio ambiente, de las reglas, ¿ya? Como lógica, porque al final lo que importa es el dinero a toda costa, y esas son las consecuencias que estamos viendo hoy día, donde las personas eran recursos y no eran personas. Entonces pasamos de la esclavitud a recursos. Pasamos de los recursos humanos. Por eso, y veníamos de la gestión del talento. Veníamos de la esclavitud a los recursos y ahora recién estamos hablando de las personas. ¿Existen eficientes y eficaces estrategias para atraer de manera efectiva al mejor capital humano a las empresas? ¿Qué factores, por ejemplo, se debieran considerar para este engagement? ¿En qué debieras fijarte a la hora de la elección de un nuevo trabajo? Las claves en una interesante conversación que les presentamos a contar de ahora con Matías Sánchez, Headhunter, consultor y socio en B-Partners. Cuando ocupo mucho este concepto del comercial, me refiero básicamente a eso, al ámbito más relacional al final. A estos espacios de conversación que al final te pasa mucho cuando estás al interior de las empresas trabajando desde recursos humanos. Te das cuenta de lo relevante que es, no sé, cuando tu cliente interno, voy a inventar, es el gerente comercial y te pide buscar gente para su equipo. Bueno, tener esos espacios de tomarse un café con ese cliente interno, de conversar con los equipos, entender cómo funciona la cultura de ese equipo, te ayuda muchísimo cuando después tienes que ayudarlo a seleccionar gente para sus equipos. Porque al final te encontrás con que un mismo profesional con determinadas características, bueno, puede funcionar súper bien en un equipo y muy mal en otro, digamos. Entonces, a veces los contextos van variando, van cambiando. Y me estaba imaginando que precisamente una de las cosas claves que quizás, y tú por favor ratifícamelo, debe tener un ejecutivo, un profesional, alguien que también aspira a liderar a un equipo de trabajo, el ser capaz de integrar los conocimientos, el ser capaz de tener una perspectiva amplia frente a un mismo fenómeno, sobre todo a la hora de, imagínate, resolver problemas, tomar decisiones, así como los profesionales de las ciencias humanas debiesen complementarse con herramientas y conocimientos y academia, vamos a decirlo así, sí, propios de la administración y de los números, también los profesionales del área de administración y del área más dura, digámoslo así, deberían complementarse con habilidades y conocimientos que son propios de las ciencias humanas. ¿Para qué? Para formar este gerente más integral. ¿Tú crees que hoy día, y quizás antes las compañías, están necesitando contar con estos profesionales y ejecutivos que sean más integrales? Mira, diría, definitivamente sí, y el análisis es bien interesante porque uno se va dando cuenta que hoy día el proceso de toma de decisiones
es mucho más complejo, o se ha complejizado mucho más, porque tú tienes que considerar, si quizás antes te tocaba considerar 5 o 6 variables, hoy día tienes que considerar 20. Y muchas de esas 20 tienen que ver con el contexto, ¿eh? Y ese contexto no tan solo con el contexto de tu propio equipo, sino que como el contexto del espacio en el que está inserta la compañía en la que tú estás, las comunidades a las cuales afecta, en fin. Y por la misma razón, hoy día lo técnico en un rol tiene que estar muy acompañado de este ámbito de habilidades que, mira, diría mal llamadas blandas. Sí, nosotros lo decimos así, pero bueno, emocionales. Exactamente, Claro. sí. De acuerdo. Súper relevante. Cuando tú pones foco en los procesos que tienen que ver más bien con este mundo profesional o ejecutivo o de cargo ejecutivo, todo este mundo más digital, las plataformas, yo diría que ayudan mucho en la primera etapa del proceso. ¿Sí? Hay una segunda etapa, si quisiéramos como organizarlo en parte, que ya tiene que ver con la sintonía más fina de ese candidato, que yo creo, por lo menos hasta ahora, los ámbitos más digitales o inteligencia artificial todavía eso no lo han logrado. No sé si lo van a lograr superar, digamos, pero porque tiene mucho que ver con el conocimiento que uno mismo tiene de la empresa para la cual está trabajando, porque cada una de esas empresas, y tú lo tienes claro, digamos, tiene culturas distintas. Entonces, hay formas de liderazgo diferentes, ni mejores ni peores, pero funcionan bien en un lugar y no funcionan tan bien en otro, digamos. Entonces, eso te ayuda mucho a que en la conversación con esos candidatos tú puedas determinar algunas características que ese candidato tiene, que a ti te dan la tranquilidad de decir, ¿sabes qué? Sí, esta persona creo que va a calzar bien en esta empresa. Pero entonces en ese sentido no es que hay buenos y malos candidatos. Yo diría que hay candidatos que se ajustan muy bien a una cultura y no necesariamente a otra, digamos. O sea, tú podrías decir, a partir de lo que estás señalando, de que existe un lugar de trabajo, un puesto, una posición de trabajo para cada persona y una persona para cada puesto de trabajo. O sea, sin lugar a dudas, y hoy día, sobre todo cuando uno mira sobre todo el mundo de las medianas empresas, voy a sacar de esta conversación un segundo al mundo de las grandes empresas, Total. que probablemente tienen estructuras mucho más definidas. Pero cuando hay el mundo de las medianas, donde habitualmente los socios están muy incorporados a la gestión o eventualmente una familia es la dueña de una empresa, tú te vas dando cuenta lo relevante, por ejemplo, que es las habilidades relacionales, las habilidades personales de ese potencial candidato. Porque, por supuesto, no es lo mismo ser gerente de un área o gerente general de una gran compañía que de una compañía mediana, digamos, donde te toca lidiar con cuestiones, con complejidades distintas, te diría. En el mundo de las grandes empresas es más fácil entender los procesos, probablemente porque están muy bien dibujados. En el mundo de las empresas medianas, donde hay mucha vinculación directa con los socios o con las familias empresarias detrás de estas empresas, hay un ámbito de gestión que igual se mezcla con los almuerzos de esa familia el día domingo, con el pádel que se juega los socios los jueves en la tarde, claro. Y uno tiene que entender esa dinámica. Eso te permite probablemente entender que desde el asiento de un profesional, de un buen profesional, te enseña a entender que hay, por ejemplo, peleas que vale la pena dar y otras que tú tienes que saber relegar, digamos, y dejar que pasen, porque a veces, y esto marca una diferencia importante entre el mundo de las grandes y las medianas empresas, ese profesional requiere, por ejemplo, en general, entender muy bien políticamente cómo funciona o cómo ha funcionado históricamente esa compañía. Cuando hay un fundador que está trabajando en esa empresa o lo conversábamos antes, cuando tú llegas a una compañía, súper relevante desde el lado del profesional, hacer un research de la empresa a la que me estoy yendo o llegando. Porque es interesante entender, no tengo idea, mira, me están ofreciendo una super gerencia comercial, ya. ¿Sabes cuánta gente ha habido en ese rol en los últimos 10 años? Chuta, no sé, mira, averigua, porque en una de esas este es un cargo que ha cambiado todos los años en esa empresa. O quizás el último gerente llevaba 15 años ahí, entonces eso te da contextos diferentes. Claro. Entonces es súper importante hacerse, desde el lado de los candidatos, y siempre lo hacemos con ellos, hacerse muy buenas preguntas de la empresa a la que uno eventualmente está postulando. Decodificar de buena manera el mercado y sus tendencias es una tarea permanente. Pero, ¿qué sucede con esos nuevos consumidores? ¿Cuáles son sus comportamientos, sus inquietudes y necesidades? Entramos en esa decodificación en el siguiente capítulo con la Country Manager de Ben & Frank, Soledad Cáceres. Que miramos de manera estandarizada, a mí me pasa que veo que la industria del retail, vamos a decirlo así, del comercio,
en muy poco tiempo, no vamos a decir más allá de una década, se ha transformado o se está transformando, mejor dicho, de una manera tan sorprendente, estrepitosa, que quizás es una de las mayores transformaciones que hemos visto en muchas industrias. Claro. Y hoy día tú vas y quizás la misma persona hace todo, si es que no tienes tú un propio código QR, lo pinchas y te autoatiende y sales con el producto. Hay una transformación muy grande y que también le pega al mundo del trabajo, que es lo que nosotros vemos acá. ¿Cómo ves tú esto que está pasando en la industria del retail en particular, de acuerdo a tu experiencia? Es que lo dijiste súper bien. O sea, yo creo que el mundo del consumo se hiperaceleró en los últimos 10 años. O sea, básicamente los modelos o las cosas que funcionaban no solo dejaron de funcionar, sino que como que hay una irrupción de elementos súper nuevos en todo lo que tiene que ver con las personas. Y ahí de nuevo vamos al comportamiento. Entonces, el comportamiento del consumidor, el consumo, la lógica, el viaje del consumidor cuando se encuentra con la solución, el producto, el servicio, lo que sea, tenía unas reglas hace 10 años, hoy día son otras. Y como tú dices, que lo encuentro fascinante también, el mundo del colaborador evolucionó junto. Entonces el retail hoy día, que tiene como estas dos trincheras, ¿cierto? Uno mira al consumidor, porque obviamente que el quehacer comercial tiene que ver con que el consumidor te prefiera, pero también con tener un equipo de trabajo que hoy día es más joven, tiene otros motivadores, tiene otra vida, otra cabeza. Entonces todo eso cambió en los últimos 10 años por pandemia, por la sociología del mundo, por un montón de cosas, por las conciencias de temas que antes no eran relevantes. Entonces, obviamente que el retail está en ese pivote en donde todo cambió. Ya no sirven las reglas de hace 10 años, ninguna. Ni para el consumidor, ni para el colaborador, ni para el liderazgo, ni para nada. ¿Cómo nos quedamos desprovistos de sesgos también o de prejuicios frente a determinados clientes? Decir, oye, estos clientes no va a comprar. O familia Miranda, como me dijo alguien una vez, que iban a mirar pero no compraban. No. ¿Cómo están trabajando las empresas? ¿Cómo ves tú las tendencias en ese sentido en retail para poder ayudar a conocer al cliente mejor? O sea, bueno, la línea de guerra en el retail o en los retailers que no son tan dependientes de e-commerce, como es mi caso en este momento, la línea de guerra es la tienda. Y creo que ahí el tema de que la fuerza de ventas, las personas que están en la tienda, además de saber un protocolo y de, por supuesto, estar capacitados y todo eso, de nuevo es la parte de la empatía, la curiosidad, las ganas de conocer a la persona que está al frente. De nuevo tiene que ver con habilidades que van más allá de lo que la persona estudió o de lo que hizo, porque, o sea, tú mismo como consumidor, cuando entras en una tienda y tú te das cuenta que el vendedor no te quiere vender lo que él tiene, que es el modelo tradicional, ¿no? Uy, esta es la semana, hay que vender bufanda, entonces tú entras y te dicen, tengo las bufandas en oferta. No, po. En este momento, en el punto de venta, tener personas que entiendan y que quieran entender, que te pregunten, que te hagan un montón de preguntas, que entiendan cuál es tu problema, qué es lo que estáis buscando, ¿cachai? Mucho antes de ofrecerte algo, mucho antes de decirte, uy, hoy día tengo en oferta esto, es, ¿qué estás buscando? ¿Para qué? No sé, estoy buscando, yo estoy con anteojos en este momento, estoy buscando unos anteojos. Cuéntame, ¿pasáis mucho tiempo en las pantallas? Ofreciendo el mercado porque estamos en un entorno y un mercado que es competitivo. Totalmente. Y ahí vale lo que decías tú también de la importancia de la reputación, de la recomendación, en fin. ¿Qué crees tú, Soledad, que hoy día están haciendo las compañías que están dedicadas a ofrecer productos y servicios dentro del rubro del comercio, del retail, para mejorar esa experiencia, ese viaje, como bien dices tú, del consumidor? Sí, es una pregunta súper interesante, da para mucho, pero yo te diría que hay dos cosas que yo creo que son importantes. Primero, que también tiene que ver con los tiempos, es el tema de la data, que esa es una revolución inmensa en toda la industria y en el retail así, pero gigantesca. Entonces, en el fondo, primero es cómo conocer a ese consumidor. Como yo esta frase la digo hace mucho tiempo, siempre digo, oye, más data, menos guata. ¿Cómo pasamos a tomar decisiones basadas en la información real y no en lo que yo creo o lo que me resultó hace 5 años, porque todo eso cambió? Lo que me tinca. Lo que me tinca o lo que yo haría, ¿cachai? Claro. Que eso es como lo clásico. El futuro laboral es uno de los temas que concentra la atención de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Las repercusiones en los equipos y su forma de empleabilidad a partir del cambio climático, por ejemplo, las nuevas modalidades de empleabilidad y la visión que se impone en el siglo XXI, los conocerán en el siguiente contenido, en una interesante conversación con Fabio Bertranó, director de la oficina de la OIT para el Cono Sur de América.
entendiendo que los progresos en la institucionalidad laboral, en la regulación del trabajo, tiene que surgir de un diálogo bipartito entre empleadores y trabajadores, y también de un diálogo tripartito donde interviene el gobierno. Entonces, la idea del trabajo decente es justamente abordar esa multidimensionalidad que tiene el trabajo para una persona, para un grupo de trabajadores y también para las empresas. Y que claramente va mucho más allá de tan solo tener vamos a decir, un contrato de trabajo, tener establecida una forma de relacionarse de intercambio, ¿no es cierto?, de servicio. Y ahí a veces algunos lo confunden con la justicia laboral. ¿Cómo podemos distinguir lo que es la justicia en el trabajo, lo que es el trabajo decente, considerando esta visión multidimensional que tú nos planteas? Bien, esa es una pregunta clave que tiene que ver con también el mismo origen de la OIT y también de un hito muy importante que se van a cumplir 80 años este año, que es la Declaración de Filadelfia, ¿no? Saliendo de la Segunda Guerra Mundial, se constituyen las nuevas instituciones multilaterales en el mundo, Naciones Unidas, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial. Entonces, la Declaración de Filadelfia lo que dice es que el trabajo no es una mercancía. Nosotros los economistas usualmente hablamos de oferta, demanda de trabajo, que claro, es una forma de caracterizar la cantidad de trabajo y un precio muy importante que es el salario. Pero la OIT trata de ir un poco más allá de eso, de considerar el trabajo a partir de las personas, porque el centro del trabajo son las personas. Entonces, en las personas está la aspiración de tener un trabajo digno, y un trabajo digno donde uno pueda realizarse como persona, interactuando también con su vida personal, con sus relaciones con la comunidad, y las otras dimensiones de la vida que son tan importantes para que un trabajador pueda ser productivo y sentirse plenamente que está contribuyendo desde el punto de vista de sus aspiraciones personales, pero también las aspiraciones colectivas de la sociedad. Numerosos estudios han mostrado que podríamos llegar a tasas más altas de PBI, de crecimiento económico, si incorporamos en forma mucho más masiva a la mujer en el mundo del trabajo, y además las involucramos en entornos laborales que necesitan más diversidad. Correcto. Las empresas hoy buscan tener más diversidad en sus entornos laborales. Y no solamente de hombres y mujeres, sino también de personas que tienen, por ejemplo, alguna discapacidad. Personas correcto. Con discapacidad. Claro. Y hemos trabajado desde la OIT con las organizaciones empresariales para tratar de apoyarlos en generar nuevas culturas de inclusión laboral, no solamente mujeres, personas con discapacidad y también personas mayores, personas que también tienen una aspiración de mantenerse en el mundo del trabajo. Hay talento todavía muy productivo para retener, y ahí también tenemos que trabajar muy fuertemente en esas culturas empresariales para que también las personas más jóvenes o las personas en edades intermedias acepten la necesidad y se convenzan de que esos entornos laborales también son buenos para ellos, no es una competencia. ¿Cómo se va a construir ese futuro considerando que ya llevamos un cuarto del siglo? O sea, no es que estamos, como decíamos hace pocos años, el siglo XXI, no, ya llevamos un cuarto del siglo y el tiempo no perdona. Efectivamente, claro. Uno cuando da una mirada al mundo del trabajo, uno puede ver la parte del vaso medio vacía, pero también hay una parte del vaso lleno, ¿no? Entonces, creo que hay una oportunidad también de construir sobre esos progresos, esos avances que han habido. La mayoría de los países de la región han avanzado en generar espacios de diálogo social. Acá en Chile, hace unos años, se introdujo, por ejemplo, un Consejo Superior Laboral, donde participan los gremios empresariales, los trabajadores, el gobierno. Ahí hay capacidad de discutir cuestiones muy concretas y precisas. Por ejemplo, recientemente se acordó avanzar en la ratificación de un convenio, el convenio 176 de la OIT, de seguridad y salud en las minas. Sabemos que la seguridad en las faenas mineras es un enorme desafío. O sea, grandes progresos, pero siguen habiendo accidentes. Y siguen habiendo... Y esos accidentes tienen un nivel de riesgo que no es el común del resto de la industria. Son temas históricos que hemos tenido en el mundo del trabajo, pero también tenemos una oportunidad porque hay la posibilidad de incorporar tecnología, de mejorar nuestros sistemas de seguridad y salud en el trabajo, en las distintas faenas. Entonces, hay que ver estos problemas actuales
con una visión optimista. Están las herramientas, creo que hay que redoblar los esfuerzos y también abrir esos espacios de diálogo para tener la posibilidad de construir una mirada común para encontrar las soluciones. Todos los puntos de contacto posibles con los clientes involucra el denominado Marketing 360. ¿Cuáles son sus claves, los grandes desafíos y estrategias para el cumplimiento de objetivos empresariales de manera exitosa? Nos acompaña Pablo Chávez, gerente general de Inbound Cycle Chile, con un extracto de esta interesante conversación. También va a pasar que tienen que ser perfiles más dúctiles. O sea, hoy día a mí no me sirve alguien que sea full marketero, pero que le haga asco a la venta, ¿cierto? O sea, no, tenéis que saber vender. Porque si no sabes vender, no vas a poder estar en el fondo liderando el equipo de venta. Y el equipo de venta es uno de los 3 pilares del Revenue Operations. Tienes que saber vender. Tienes que saber atender también público, ¿cierto? Claro. O sea, tienes que, quizás, hay empresas que yo lo sé, o sea, todos quienes trabajan en la empresa, desde el gerente general hasta abajo, les toca un día de estar atendiendo las solicitudes que llegan de clientes, para que se empapen con eso y para que sepan cómo responder, cuáles son los problemas, porque esos problemas pueden hacer inputs súper importantes que después caen incluso ya en el área quizás de producto, o sea, de desarrollo de producto que se alimente del feedback de clientes, etc. Entonces, yo creo que serían 2 patitas. Una, mentalidad mucho más analítica, ¿cierto? Esto de tomar decisiones basadas en datos, y para eso tienes que saber utilizar las herramientas que te están entregando los datos y ser crítico en si que la información que estás entregando es coherente o no. Pero tampoco pues, tienes que creer a rajatabla lo que sale, digamos, en el computador. Es como que cuando uno cree lo que sale en Excel sí o sí, pero puede que haya un error por ahí en alguna fórmula. Tener ese criterio con esa capacidad de usar la tecnología. Y en otro lado, perfiles más dúctiles, más amplios. Esta es una opinión personal, Sí. quizás alguien podría estar en desacuerdo, pero creo que ya no sirve alguien que esté tan anichado en algo muy específico. Tienen que ser perfiles un poquito más con más cadera, por decirlo así. Ya, de alguna manera, más que ser tan especializados, más generalistas en ciertas cosas. Bueno, dijiste un par de habilidades, al menos, que son hoy día de las habilidades consideradas esenciales. Los americanos le llaman essential skills. Y una de ellas es el critical thinking o el pensamiento crítico. Y tomar a partir de los datos, con todo esto, también están los data scientists, los científicos de datos, los analistas de datos, toda la analítica, que incluso software te pueden ayudar, pero necesitamos al profesional que está detrás pensando esos datos, interpretar esos datos y poder devolver finalmente una conclusión, un resultado o que se traduzca en una estrategia. Claro. Y desde esa mirada, hay una frase que tú me decías antes y que me gusta mucho, decía, como que hoy también los profesionales tienen que ocupar más data y menos guata, exactamente. menos emocional y un poquito más, pero a veces eso se contradice o pareciera contradictorio contra tantas tendencias que hablan de la importancia de lo emocional. Y ahí me pasa, Pablo, y quería preguntártelo, que así como hay cargos como el Operations, el Revenue Operations, también los Community Managers se han ido transformando y ahora hablan del Growth Marketing. ¿Cuáles son estas nuevas también funciones dentro de lo que son las áreas de marketing y publicidad, considerando esto que estamos conversando, que realmente me tiene muy impresionado? Yo creo que lo que es growth va un poco en esa línea, va un poco en la línea de que al final un área de growth lo que busca es abarcar todos los puntos de contacto que tienen los clientes o los usuarios para poder hacer crecer el producto, ¿vale? Yo no soy experto en growth, pero sí debo decir que en el fondo que muchos de estos crecimientos se hace con estrategia como PLG, que le dicen algunos, que es como Product-Led Growth, que es al final que el producto es el que va guiando y liderando en base a cómo la gente va utilizando tu producto y qué características o funcionalidades van pidiendo, tú lo vas, digamos, como priorizando dentro de tus nuevas funcionalidades del producto. Entonces, si te fijas, va un poquito también en esa línea de no centrarte en un punto, sino que tocar varias aristas, ¿cierto? O sea, tener el feedback del cliente, tener el feedback de tu usuario interno, tener el feedback del dato, ¿cierto? Tú puedes ver, dónde cliquean más las personas, por dónde entran a mi aplicación, cuál es la funcionalidad que más utilizan, cuál es donde más frustración genero, etc. Entonces, es como un poco en esa misma línea, pero sí tienes un punto real en que, claro, es como difícil porque estamos pidiendo que la gente sea critical thinking, que sigan con datos, pero también seguimos diciendo, y que es muy cierto, la parte blanda, ¿cierto? O sea, la parte de, pero que no seas un robot, digamos. O sea,
tenés que tener igual un buen manejo con tu equipo, tienes que tener igual un buen manejo con un cliente, que eso no es a través de data, es a través de conversaciones, tienes que ser bueno para vender, eso es muy de confianza, ¿cierto? O sea, tú no puedes mandar un robot a vender, bueno, algunas cosas quizás puedes mandar un robot a vender, pero venta consultiva al menos aún no. Necesitas una persona que esté ahí dando, digamos, como una buena respuesta y un dato más empatía, ¿cierto? En el proceso comercial. ¿Cuál es la importancia y la relevancia que está adquiriendo día a día este tema de generar contenido y cómo generarlo? Y cómo eso indexarlo quizás a todo el resto de la estrategia. Sí. Está movido, te diría, hoy. O sea, hoy es un momento en el cual está bastante volátil el tema del contenido, en el sentido que hace unos años era una receta más o menos conocida, ¿cierto? Era generar contenido escrito de calidad, que esté bien técnicamente para que Google te pueda indexar bien. Eso significa para que Google pueda leer tu página y presentársela a un usuario de la mejor manera posible. Eso ha cambiado porque, por supuesto, el contenido audiovisual ha empezado a tomar mayor preponderancia. El contenido audiovisual hasta hace un tiempo no indexaba muy bien, porque para indexarlo bien necesitas una transcripción. Y esa transcripción debe estar bien hecha y esa transcripción debe después indexarse. Entonces, como temas técnicos que hoy día ya están más resueltos. Hoy día hacer una transcripción es automático. Entonces hay ciertas empresas que contenido audiovisual también se les hace difícil hacerlo, porque es caro, porque tengo que buscar a alguien, porque tengo que subirlo a internet, porque no tienes tanto control como con el contenido escrito. Entonces hay desafíos por ese lado, hay desafíos en el sentido de que yo sí creo que el contenido propio de una empresa se debe mantener y creo que toma mayor preponderancia hoy que antes, porque antes uno podía mucho depender de medios de pago y hoy día cada vez menos se puede vender de medios de pago, porque hay más competencia, porque es más caro, porque está súper concentrado en dos jugadores, que es Google y Meta principalmente, o si eres un e-commerce, bueno, en Amazon o en Mercado Libre, en el caso que vendas ahí. Entonces, tienes dos o tres que te van a apretar y te van a tratar de estrujar el bolsillo, y por lo tanto tienes que empezar a tratar de salir a tener tu propio contenido. Y ese propio contenido, ya sea escrito, audiovisual, etcétera, sí tiene una buena repercusión si es que es bueno en la parte más como de medios ganados que se llama, que sería como en las recomendaciones, en que la gente te vea, que te encuentre cercano, que comparta tu contenido, etc. Pero si hay un desafío grande en eso, en cuál es el contenido que tengo que hacer, porque los recursos no son infinitos, cuánto tengo que hacer, de qué formato tengo que hacerlo. Y yo creo que eso se responde principalmente con los recursos que tengan en la empresa. Yo sí creo que hay que hacerlo. De una u otra forma hay que hacerlo. Hay cambios que están pasando que van a hacer que uno cada vez más dependa de sus propias cosas. Y eso hace que obviamente las empresas tengan que tener más, mirarse más un poquito hacia adentro y no tanto hacia afuera. O sea, tú te puedes apalancar en un tercero para tener mayor audiencia, es lo que todos hacemos al poner un aviso en prensa, es lo que todos hacemos al colaborar con un influencer, pero tienes que buscar la forma en no depender de un tercero y en que tu empresa pueda ser una máquina autosustentable que se autogenere sus potenciales clientes, sus clientes, etc. Es un hecho que las tecnologías vienen transformando los procesos empresariales y la forma de relacionarnos desde hace ya largo tiempo. En el caso del metaverso, damos un nuevo salto, pasando de comunicarnos en pantallas planas a hacerlo en entornos tridimensionales, mucho más inmersivos. De la revolución del metaverso y su incorporación progresiva en el ámbito empresarial, hablamos en el siguiente contenido de Talentópolis en una interesante conversación con Rodrigo González, fundador de Minverso. Mira, sin lugar a dudas, a mí me pasa cuando te escucho, dijiste una cosa clave, la espacialidad. Si hay una formación clave y fundamental, precisamente para entender los espacios, para ver cómo esos espacios pueden mejorarse, optimizarse o habitarse y pensarlo desde lo digital, bueno, me parece, en primer lugar, déjame felicitarte porque me parece asombroso y de una gran visión. ¿Tú crees o sientes que de alguna manera es una manera de adelantarse a lo que viene? ¿Tú ves que esto no será, como algunos ha dicho por ahí, una moda pasajera o esto realmente es una transformación que viene con toda la fuerza? Claro, sí. O sea, soy un fiel convencido que es una transformación que viene pujando fuerte. Naturalmente es una transformación muy importante y eso también es importante darle contexto. No se trata de
de cambiar la versión del iPhone o de un software de escritorio más, sino que estás cambiando el paradigma de la forma en cual tú te relacionas con la tecnología. Y eso es gigante, porque para nosotros la computación desde su origen han sido pantallas. En un comienzo eran monitores de estos de pantalla de tubo, después los monitores pasaron a ser planos, hoy día se vuelve móvil al portarlo en un teléfono, en un smartphone o en el Smart TV, pero siempre ha sido en 2 dimensiones. Entonces estamos hablando de que vamos a pasar de una versión plana a una versión inmersiva espacial, tridimensional, y ese es un cambio de paradigma gigante. Entonces, naturalmente es una carrera que varios players a nivel mundial la han intentado dar, algunos han quedado en el camino y hay otros que vemos que la están liderando. Estaban simplemente en el origen y en ese cambio efectivamente de paradigma que tú mencionas es súper interesante, porque para nosotros hasta ahora, hasta desde el origen de la humanidad, lo real siempre ha sido lo tangible, lo físico. Entonces asociar algo virtual a lo real cuesta, porque nunca lo ha sido así, pero efectivamente la virtualidad también constituye realidad. O sea, uno puede vivir experiencias virtuales, incluso experiencias híbridas, y eso te va a generar recuerdos, emociones, tú vas a conectar con esa experiencia y eso pasa a ser vivencia personal. Entonces también genera realidad. Ya, la realidad ya no es solamente física, sino también va a ser virtual. Es real, solamente que es real pero limitado en ese entonces. O sea, hoy día la forma de relacionarnos es una pantalla. Vemos zapatillas a través de un marketplace que es una pantalla en el computador que es súper limitado, no nos produce entenderlo espacialmente. Aprendemos a través de pantallas con PowerPoint que están condicionados a nuestra imaginación, a que entendamos muchas veces situaciones, espacios que una plataforma limitada. Entonces ahora estamos hablando de nosotros inmersar ahí, de nosotros estar ahí en primera persona, siendo parte de la banda de un concierto, en primera fila, siendo incluso el artista principal. Entonces efectivamente reinterpreta la forma en cual nosotros nos vamos a relacionar con el contenido de la información. Y tiendo a pensar más en los beneficios, porque eso que tú estás diciendo de Minverso, concretamente, que es tu emprendimiento, lo que tú estás desarrollando, que realmente, y te lo vuelvo a repetir, yo admiro mucho lo que estás haciendo porque finalmente viene a contribuir también precisamente a disminuir los riesgos, Exacto. los peligros, porque el poder vivir en una experiencia no física, pero aprender los riesgos físicos que existen, pudiese ser precisamente una de las mejores medidas preventivas. Exacto. A ver, ¿cómo es eso? Ayúdanos a explicarle a la gente por qué estos beneficios pudiesen ser y contribuir a que disminuyan precisamente los peligros. Exacto, o sea, se le da experiencia al proceso de aprendizaje, eso es clave. La persona acá, antes de entrar a la faena física, a exponerse al riesgo, lo vive en virtual y lo vive en exactitud milimétrica. Se pone estos visores de realidad virtual y está en una sala de molienda, está en un chancador, en una sala eléctrica, y la persona aprende haciendo, o sea, conectando cables, moviendo palanca, y si se equivoca, se va a sentir que se le electrocutó y lo va a vivir. Entonces la persona naturalmente se quita el visor, no se ha expuesto a ningún riesgo físico, pero se queda con la experiencia de lo que tiene que hacer y, más importante aún, de lo que no tiene que hacer, porque lo vivió, se equivocó en virtual, donde las consecuencias naturalmente son cero. Realmente estoy viendo más virtualidad, pero sin dejar de interactuar con la realidad que está acá. Eso es lo que se conoce como mixto, realidad mixta. Sí, exacto. Es importante precisarlo porque nosotros conocemos mayormente la realidad virtual hasta ahora, que es donde uno se pone esta gafa y se abstrae del mundo físico y pasa de plano a un mundo virtual. La gracia del Vision Pro es que logra reproducir e instanciar el mundo físico en la experiencia propiamente tal, y lo virtual te permite amplificarlo. O sea, tú puedes controlar el nivel de inmersión, agregar modelos 3D, páginas y no salir en el fondo de tu espacio físico, de tu lugar de trabajo, de tu living, y seguir estando. O sea, de hecho, te digo que dan ganas como de quedarse acá. Es como... Te dan ganas de quedarte contemplando, quizás filosofando, no sé, en este caso de esta experiencia que estoy teniendo de este paisaje. Pero esto me permite imaginar con mucha claridad del potencial que podría tener con lo que tú estás diciendo. O sea, en escenarios reales, o sea, reales, virtuales, que uno ya, perdón, a esta altura uno se confunde, pero realmente pudiera tener otro escenario. Estoy pensando en los espacios laborales y uno puede interactuar con otras personas. Bueno, aquí yo si giro te veo.
Exacto, o sea, el visor tiene la capacidad de mirar hacia afuera y sabe que hay una persona frente a ti, entonces a mí me incorpora dentro de tu plano virtual. Tiene esa inteligencia para generar una oclusión e incorporarme a mí en tu escenario virtual o bien mixto, así que uno no se enajena de la realidad física, sino que la incorpora a la experiencia, eso es importante. Bueno, de esta forma hemos hecho un recorrido por los primeros 6 capítulos de la segunda temporada de Talentópolis. Un pequeño resumen de conversaciones relevantes que aportan valor al mundo del trabajo. Recuerda que los episodios completos los puedes encontrar en el canal de Talentópolis, en la plataforma de YouTube, también en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Una semana más, nos encontraremos nuevamente para revisar un resumen de los capítulos 7 al 12 de esta misma segunda temporada. No olvides darnos likes, comentar y compartir este capítulo especial. Y también no olvides que el futuro del trabajo es hoy. Hasta la próxima.